Esta es la última serie de la paciencia de Dios es para nuestra salvación. Bienvenidas. Veamos la paciencia de Dios en el tiempo prediluviano. La tierra ya no era el paraíso perfecto que Dios había creado. La Biblia dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La Biblia revela una lista innumerable de actos que demuestran la total depravación humana, desde el inicio de la caída del hombre hasta el final del mismo sobre la tierra, haciendo atrocidades inimaginables a lo largo de los siglos, quedando algunas de ellas registradas en las mismas páginas de la Escritura, tales como: están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar del Creador. Hicieron enojar su Santo Espíritu y Dios se volvió su enemigo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios ante este mundo malvado? Fue darles la última oportunidad para que se arrepintieran, enviando el arca de salvación. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Mientras Noé construía el arca, anunciaba del juicio venidero. Solo por medio del arca salvarían sus vidas de la destrucción de las aguas de la muerte, de la cual pocas personas fueron salvas, dice la Biblia. Hoy puedes salvar tu vida solo por medio del arca del Evangelio del nuevo Noé, el Señor Jesús. Veamos ahora el relato bíblico sobre la destrucción divina de las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades que han quedado para la posteridad como símbolo del vicio y la corrupción, pecaminosas en gran manera, dice la Biblia. Allí vivían Lot, el sobrino de Abraham, su esposa y sus 2 hijas. El clamor contra esta ciudad era grande delante de Dios, y Dios dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Pero aunque Abraham intercedió por estas perversas ciudades, Dios no encontró ni 10 justos en ellas. Entonces decidió destruirlas. Los ángeles tomaron de las manos a Lot y a su familia y los dejaron seguros fuera de la ciudad. Las instrucciones eran no mirar hacia atrás, pero la esposa de Lot desobedeció, convirtiéndose así en estatua de sal, prefiriendo el juicio a la salvación de Dios. Seguía amando a Sodoma y a Gomorra. Cuidado, mujer, ¿estás publicando tu maldad, amontonando mal para ti misma, viviendo de tu pasado pecaminoso? Te ruego, date prisa, no desprecies la paciencia de Dios sobre tu vida, antes que llegue el día de tu muerte con tus pecados sin perdonar. Vemos otro ejemplo de rebelión y la paciencia de Dios con el pueblo de Israel. Ellos fueron esclavos por más de 400 años bajo la opresión del faraón, rey de Egipto. Estos clamaron a Dios que los librara de ese sistema, y Dios escuchó su clamor. Un día Dios habló a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy. No te acerques más. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces.
Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Moisés cumplió las órdenes de Dios, pero el miserable faraón no dejaba salir a los israelitas. Bien claro está en la Biblia la perdición y la condenación de este faraón, rey de Egipto. Por su blasfemia al Dios de Israel, Dios lo obligó a dejar salir a su pueblo. Dios lo había escogido para esta función, pero el mismo faraón fue quien sentenció su eternidad. Dios mostró su gloria y sus señales, y sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Hizo subir a su pueblo del mar con el pastor de su rebaño. Puso en medio de ellos su Santo Espíritu. Hizo que el brazo de su gloria marchase a la derecha de Moisés. Dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre perpetuo, dice su palabra en Isaías 63. Pero después de haber visto la gloria de Dios, las señales y maravillas de Dios, ellos se quejaron y murmuraron, rebelándose contra Dios. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? Ya nos sentábamos junto a las ollas llenas de Claro, carne. ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿Hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Ellos despreciaron la paciencia de Dios. Dios les mostró su gloria y su poder para salvarlos, pero ellos despreciaron su salvación. Del pueblo de Israel son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Todos esos privilegios se los dio Dios a Israel, para que fuese el pueblo elegido para la función de traer a Cristo. Y Cristo hizo su función, traer la salvación, bendita salvación. Dios no eligió a Israel forzadamente para salvación. Primero, porque es evidente que Israel rechazó la salvación de forma deliberada. Y segundo, porque la salvación es por medio del libre albedrío que Israel no usó. Ellos usaron su libre decisión, pero para negar al Mesías. La gran mayoría de Israel se perdió. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Los israelitas en su libre albedrío despreciaron el arca de salvación, el arca de la justicia. Prefirieron rebelarse contra Dios. Muchas veces en el Antiguo Testamento, Dios envió palabras de destrucción al pueblo por medio de los profetas, porque el pueblo había violado el pacto. El pueblo procedía a pecar una y otra vez en su libre decisión, pues también Dios dice, por ejemplo, en Ezequiel 8:18: Por lo tanto, responderé con furia. No les tendré compasión ni les perdonaré la vida. Y por más que clamen por misericordia, no los escucharé. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, pues su ira se reveló borrando de la faz de la tierra al hombre por toda su maldad, pues su ira se reveló condenando a destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Pues su ira se reveló muriendo más de 14.700 israelitas en el desierto por su rebelión. Y su ira se revelará sobre tu vida si no te arrepientes de toda tu maldad.
Mujer, no andes como necia rechazando la paciencia de Dios. No cambies la gloria de Dios por tu necedad. Te estamos advirtiendo de la ira venidera. ¿Crees tú que fue injusto que la ira de Dios cayera sobre estos hombres rebeldes? ¿Debió Dios amarlos? No, Dios no ama al pecador. ¿Cómo va a amar el Dios justo y santo al hombre impío, injusto y rebelde? Dios tiene que hacer justicia. Ellos decidieron su destino eterno. He escuchado la frase, solo podremos escapar de esa ira confiando en Jesucristo. Eso no es cierto. Solo escaparemos de su ira cuando nos convertimos por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Te preguntarás, ¿y cómo puedo hacerlo? La ira de Dios y su justicia cayó un día sobre su Hijo inocente y lo mató en la cruz del Calvario a causa de este mundo vil, rebelde, altivo y soberbio. Para que tú y yo seamos libres de la ira venidera, el Hijo le dijo al Padre, Padre, yo voy a esa cruz a sustituir al hombre pecador, y así lo hizo. Él fue nuestra expiación para quitar nuestra culpa y fue nuestra propiciación, recibiendo como inocente la justicia que merecíamos, culpables como tú y como yo. Entonces, estimada dama, te invito, ve de rodillas ante Dios, juez justo, descálzate en señal de reverencia y reconoce que eres culpable y vil pecadora. Reconoce de forma concreta todos tus pecados y abandónalos. Reconoce que eras tú quien merecía recibir el castigo en aquella cruz y no el inocente Hijo de Dios. Pon tu fe en la justicia hecha en la cruz para que ya no venga la ira de Dios sobre tu vida. Serás entonces totalmente perdonada y totalmente reconciliada con Dios. Y ahora irás directo un día a la gloria de Dios.